Hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Edgardo Buscaglia. Él es asesor antimafia con experiencia trabajando junto a estados y junto a sociedades civiles en 119 países y ha venido evaluando e interactuando con autoridades de los sistemas antimafia en México desde 1994, en donde junto a los equipos que dirige han asesorado a autoridades judiciales, legislativas y del Ejecutivo sobre cómo rellenar vacíos institucionales contra el crimen organizado de Estado y privado. El doctor Buscaglia es académico senior de la Universidad de Columbia en Nueva York, en Estados Unidos, y de la Università degli Studi di Torino, en Italia, y presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, instituto dedicado a apoyar gratis a víctimas del crimen organizado. Doctor Buscaglia, buenas tardes. Qué gusto verlos nuevamente. ¿Cómo están? Igualmente, Muy pues. Bien, muchas gracias. Gracias. Doctor Buscaglia, México ha estado inmerso en este par de días, el martes y el miércoles, en un solo tema: Emilio Lozoya y sus dos audiencias judiciales. Al fin se presenta el muy esperado momento en el que Emilio Lozoya declara ante las autoridades judiciales y se va perfilando qué es lo que viene. Entre otras cosas, me parece a mí, doctor Buscaglia, que esencialmente el señor Lozoya ha querido fijar una posición, lo ha dicho así, de ser un instrumento de un aparato organizado de poder alejado del derecho. No sé, doctor, me parece que ese término, aparato organizado de poder alejado del derecho, es un eufemismo para no decir mafia. Y en ese sentido, es como si Emilio Lozoya esté señalando claramente que él solo fue un instrumento de una mafia política en México. Sí, el imputado Lozoya es una persona que está actuando como actuaban los miembros de la delincuencia organizada italiana, que en un momento dado veían que les era conveniente, dadas los datos de prueba en su contra, que les era conveniente colaborar con la justicia. El famoso pentiti, el arrepentido italiano, la figura del arrepentido que después Brasil la adopta y la perfecciona, el acusado o el imputado que colabora con la justicia, y es una colaboración premiada porque se le otorgan beneficios procesales a la persona imputada que colabora con la justicia, brindando datos corroborables sobre otras personas, peces más gordos, peces más grandes, que están arriba de ellos. Y es así como en Latinoamérica, en los 12 países donde el caso de Brecht procesó a presidentes, a expresidentes. En Perú fueron 4, desde Alejandro Toledo hasta un presidente que se suicidó, Alan García, debido a una imputación de este tipo. Otro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar debido a este caso de Brecht. Y tenemos a otro cuarto presidente, Ollanta Humala. O sea que tenemos presidentes en Latinoamérica, 2 presidentes en Panamá, que fueron procesados, presidentes en esta década en la cual vivimos, y tenemos a presidentes en Brasil, que fueron sujetos a maxi procesos, no solamente Lula, como se caricaturiza en México, que es un ataque a la izquierda. El jefe del partido de centro derecha, el Uribe brasileiro, fue también procesado y sentenciado. O sea que en Brasil hubo un maxi proceso. Y en todos estos países Odebrecht actuaba exactamente de la misma manera que la investigación del doctor Santiago Nieto, originalmente en FEPADE, se acordarán ustedes, en 2017, sí, describía los hechos que recogió Santiago Nieto cuando era encargado de la Fiscalía Mexicana Federal contra Delitos Electorales. Era exactamente el mismo modus operandi que aplicaron en todos estos países donde los presidentes fueron procesados. El mismo, un cálculo, una oficina, una división de Odebrecht de operaciones estructuradas, le llamaban eufemismo de sobornos, o sea, una división de sobornos, que desde la empresa Odebrecht en Brasil autorizaba a través de 3 personas jerárquicamente establecidas
Y escuchen por favor la palabra jerárquica, porque esto es clave en la delincuencia organizada. La asociación delictuosa de la cual se lo acusa a Lozoya no tiene jerarquías, es un tipo penal para un grupo de personas. Si nosotros tres, junto a ustedes dos y yo, nos agrupásemos para cometer un delito, 3 o 4, sin jerarquías, de manera frecuente o no, ahí sí se aplica asociación delictuosa. Podría ser aplicado si el caso de Lozoya se limitase a la madre, a la hermana y a él. Ahí sí, asociación delictuosa se aplicase. Pero lo que está diciendo Lozoya en sus declaraciones de ayer y anteayer, donde él repite que había gente en el poder que lo intimidaba, lo presionaba, lo instrumentalizaba. Él les está diciendo a ustedes que hay una red criminal alrededor de él, en donde él obviamente se pinta como víctima. Habrá que corroborar esos dichos. Pero el punto es que cuando hay una jerarquía organizacional, estructurada, desde el lado de la organización privada que ofrece el soborno de manera frecuente, a cambio de una contratación pública, claro está, ¿no? Sí. Y hay una estructuración jerárquica del lado del que demanda el soborno. Ahí tienes que aplicar delincuencia organizada, como se hizo en Brasil, como se hizo en Perú, en Ecuador se está haciendo eso contra Rafael Correa, el expresidente. O sea que tenemos un problema de tipificación errónea en este caso. Se le tendría que haber tipificado, claro está, cohecho, claro está, operaciones con recursos de procedencia ilícita, que está muy bien. Además le podrías agregar otros delitos, pero no seamos tan perfeccionistas. Pero el que sí debería estar es el de delincuencia organizada, porque se refiere a estructuras jerárquicas que cometen delitos de manera reiterada, frecuente. Y son transnacionales, porque el hecho de que sean transnacionales ya enmarca a los delitos imputados contra Lozoya y a toda la gente que él va a nombrar, lo enmarca dentro de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, que inmediatamente activa una cooperación internacional enorme. Es por eso que el fiscal Hertz Manero y la fiscalía que él lidera han tenido muy pocos episodios de cooperación judicial mutua, o sea, pedirle cooperación a otros países para que aporten hechos, para que alimenten a la acusación. Muy pocas, con Mónaco, con Liechtenstein, pero fíjate tú que en el caso de Brecht, 34 países colaboraron con Brasil, 34, para que te des una idea de la magnitud del caso que estamos viendo en el caso de Lozoya, ¿no? Sí. Estamos viendo que en el mismo tipo de operaciones que vemos en Brasil, en Perú, similares a las que se le acusa a Lozoya, Perú, Colombia, Venezuela, que ese caso también se va a procesar en el futuro, Cuba, un puerto cubano. Ahí siempre ves a más de 30 países involucrados en la investigación. Entonces tenés delincuencia organizada transnacional, que no fue tipificada lamentablemente, que lleva acompañado penas mucho más altas de cárcel, muchísimo más altas de cárcel, y además una capacidad de aplicar técnicas de investigación que llevan al decomiso y a la extinción de dominio, que es básicamente dinero que le quitas a la organización criminal para repararle los daños a México. Sí. Que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación son de un mínimo de $2.000 millones. Multiplícalo en pesos, no sé cuánto estará el dólar, pero mínimo, te estoy hablando de mínimo, $2.000 millones que deberían ser reparados a través, don Julio, de una figura que se llama recuperación de activos, que está en la Convención ONU contra la corrupción. Entonces, esos 33, 34 países deberían ya mismo estar ayudando a México para recuperar esos activos, para que les reparen el daño a ustedes. Ustedes son mexicanos, me imagino, a ustedes. Entonces, eso todavía no se ha iniciado, ni tampoco tiene la capacidad organizacional la Fiscalía todavía para hacerlo, lamentablemente. Y el que ha estado trabajando bien, aportando estos hechos que yo menciono, es la UIF del doctor Santiago Nieto, que ya venía además investigando a hechos vinculados a otros delitos electorales que ya prescribieron. Claro. Y ese es otro elemento que a mí me llama la atención, que un país como México permita que sus delitos electorales prescriban después de 5 años. Es una cosa insólita. Es básicamente una legalización de la impunidad política, por la corrupción política. Ustedes deberían exigir por qué tienen que prescribir un delito electoral
que es el delito más grave contra una democracia, ¿por qué tiene que prescribir en 5 años? Claro. Eso fue redactado por idiotas útiles o por mafiosos. Claro. Pero eso no puede ser que esté así como está. Entonces, estamos ante una situación de delincuencia organizada donde el señor Lozoya está diciendo: a mí me obligaron, a mí me intimidaron, a mí me presionaron, yo voy a nombrar a esos actores políticos, nos imaginamos quiénes son, pero no lo vamos a decir hasta que no se concrete quiénes son. Pero normalmente estos casos similares, donde el modus operandi es similar, siempre llegan al presidente de la República y siempre llegan a las estructuras políticas más importantes en Brasil. Más del 50% del Congreso brasileño fue procesado debido a esto. Así que esto llegaría a políticos de todos los partidos si no comienzan a aplicar técnicas de impunidad, imputaciones penales limitadas como las que hay ahora, para no llegar a esa red política. Y eso es lo que a mí me preocupa. Claro, sí, doctor Buscaglia, entiendo, tratando de quedar en un lenguaje llano, que al no estarse consignando por el presunto delito de delincuencia organizada, se está permitiendo que haya una fisura en el proceso que permitirá o que podría permitir que los castigos sean menores, que no se llegue hasta alturas de esa mafia organizada y que... Sí, exactamente. Cuando tú no imputas delincuencia, cuando tú no tipificas delincuencia organizada, el ámbito de la investigación penal se queda en personas que lo rodean, en alguno que otro que él denuncie, pero no llega a la red criminal transnacional, que es la delincuencia organizada, que está tipificada en la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada, que México ratificó, es ley esa convención en México. Entonces no llegas a los cientos y cientos de personas que están en el exterior, y cuentas bancarias y empresas pantalla en paraísos fiscales. En el exterior no vas a poder llegar como para procesar a las más de 250 personas que se procesaron en el caso de Brasil o en el caso de Perú. ¿Entiendes? Entonces, delincuencia organizada es un tipo penal que te permite colaborar con otros países de manera mucho más ágil y al mismo tiempo te permite aplicar técnicas de investigación que hoy la Fiscalía General de la República no aplica, como agentes encubiertos, ¿no? Intervenciones de comunicaciones internacionales, operar con policías de otros países, ¿no es cierto? Sí. En Madrid, por ejemplo, donde la policía española ha estado cooperando muy bien con las autoridades mexicanas, en donde lo tienen al presidente Peña Nieto, a pedido de las autoridades mexicanas, custodiado por policías españoles. Vaya. ¿Sabían ustedes eso? No. O sea, entonces, Peña a mí me Nieto... llama la atención que un señor como Peña Nieto esté custodiado por autoridades a pedido de las autoridades mexicanas. En Madrid, donde en Madrid yo no creo que él esté en riesgo de... Es un turista más o una persona más. Entonces ahí tenemos un problema. Perdón, doctor Buscaglia, ¿a petición de quién se habría dado esa custodia policial? Hay que averiguar, pero es de las autoridades mexicanas. Mis fuentes de información son de España, no son de México en este sentido. Donde está Peña Nieto ahora es en España. Entonces lo que a mí me preocupa es que estas tipificaciones limitadas, que te acuerdas tú que cuando acusaron a Javier Duarte, la imputación, la acusación original, ¿te acuerdas de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz? Era delincuencia organizada, lavado de dinero, o sea, nuevamente, ¿no? Operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Fueron a negociar a Guatemala antes de extraditarlo, fueron de la Secretaría de Gobernación, BAS, la UIF, en ese momento la UIF de Peña Nieto, y fueron de la Consejería Jurídica del presidente, en Los Pinos. Y fueron allá a negociar con Javier Duarte, y cuando regresó, la imputación bajó a asociación delictuosa. ¿Y qué terminó haciendo Javier Duarte? Diciendo, bueno, llegamos a un acuerdo para que dejen en paz a mi familia y demás. Y el tipo terminó con 4 o 9 años de cárcel, y escucha esto, pagando una multa de 58,000 pesos. Cuando el desvío de recursos públicos, de los cuales se los acusaba, era de 60,000 millones de pesos. Entonces te das cuenta que se legalizó la impunidad en el caso de Javier Duarte y no se destruyó a la red criminal que acompaña a ese tipo de gentes en los delitos que se lo acusaban. Entonces, para que no tengamos la misma pesadilla y el pueblo mexicano no termine
con sus esperanzas destrozadas, es muy importante prevenir la impunidad y señalar desde el primer momento que se está equivocando la Fiscalía General de la República, imputando solamente asociación delictuosa, como si eso se tratase de un delito imputado a 3 personas, la madre, la hermana y Lozoya. Si eso fuese así, perfecto, asociación delictuosa está muy bien. Pero si estamos hablando de cientos de personas, del lado de Odebrecht, de la oferta de soborno, cientos, cuentas, empresas, en 12 países involucrados, en donde tiene jerarquías entre esas personas, y el mismo Lozoya ayer mencionó implícitamente jerarquías porque él se lo intimidaba, se lo presionaba, etc. Tenés que aplicar delincuencia organizada, y si a eso se le agrega a que las audiencias las terminan caricaturizando a través de chats, que es un mecanismo autoritario que se aplica a veces en Rusia, en China, eso no se hace en los países democráticos. En países democráticos, el canal del Poder Judicial va con una cámara, por más que el señor Lozoya esté cuidado para que no se contagie el virus, se lo enfoca en el señor Lozoya, no tienen que mostrarse la cara del juez necesariamente, y el pueblo ve la audiencia a través del canal del Poder Judicial. Así debería haber hecho, así debería haber sido, y no se hizo. Entonces eso también genera suspicacia, genera desconfianza en un pueblo muy lastimado como el mexicano. México es un país muy lastimado por la corrupción, por la sangre de la delincuencia organizada política. Entonces es un país que necesita urgentemente, está sediento de justicia. Entonces haber perdido esa oportunidad inicial en estas 2 audiencias para transmitirla con transparencia y publicidad, como ordena la Constitución, porque vaya sido de paso, ustedes no son abogados quizás, pero se violó un principio constitucional, que es el de publicidad y transparencia. Se tiene que hacer eso. Entonces, hay muchos problemas en estas audiencias que a mí me huelen mal. Sí. Pero al mismo tiempo estoy de acuerdo con ustedes periodistas y con mucha gente que me dice es mejor de lo que había antes. Sí, claro, pero claro, también tuvimos mucha esperanza cuando se iniciaron los casos, las causas, los procesamientos contra el Bester y contra otros 19 similares que a lo largo y ancho de México terminaron siendo una farsa los casos. Se les cayeron a las autoridades por diferentes razones. No queremos que este caso, que es una oportunidad histórica para México, termine en igual destino, ¿no? Sí. Doctor Buscaglia, ¿aún está a tiempo la Fiscalía General de la República para establecer dentro de los delitos de los que se acusa a Emilio Lozoya el de delincuencia organizada o tiene que sujetarse? Sí. Todavía. Por eso les estoy dando lata, porque tienen mucho tiempo, han pedido 6 meses para expandir la investigación, para investigar más en términos coloquiales, y el juez de control se los ha concedido, o sea que no hay ningún problema. Pueden desclasificar asociación delictuosa o agregar delincuencia organizada en la medida que primero, que la Fiscalía General de la República no solamente se concentre en Lozoya, en la madre y en la hermana, sino que se concentre en los activos de la empresa Odebrecht. Ahora, los activos de la empresa Odebrecht han quedado sujetos a un proceso de quiebra, debido a problemas que se imaginan cuáles deben ser. Ahora, todavía tiene activos, y el Estado mexicano debería asegurarse de que la reparación del daño a través de decomisos y extinción de dominio no sea solamente a través de los actos de Lozoya, sino de la oferta. En toda corrupción hay una oferta y una demanda, no es solamente Lozoya, hay una oferta. Entonces había toda una estructura empresarial dirigida a sobornar a funcionarios del más alto nivel, presidentes, nuevamente te insisto, sentenciados en Brasil, en Perú, etcétera, ya les comenté eso. Hay una oferta, hay una estructura formal dedicada a generar sobornos, que son los que se le imputan al señor Lozoya. Hay que apuntar a esa estructura empresarial para que México recupere sus más de 2.000 millones de dólares en activos robados. Entonces, esto es esencial. Entonces, si ustedes ven que la acusación penal no incluye a la estructura empresarial, a los activos, porque, a ver, yo siempre le digo a la gente en términos coloquiales, porque no quiero hablar como abogado, porque eso me hace mal también. A ver. Entonces, el objetivo de todo sistema judicial del planeta Tierra son 4. Esclarecer los hechos, proteger a las víctimas, inocentes a las víctimas, ¿no?
imputar y sentenciar al culpable, y el más increíblemente clave para los que nos dedicamos al análisis económico del derecho, ¿no?, es reparar los daños a través de decomisos y extinciones de dominio. Si la Fiscalía General de la República sigue hablando en términos de propina, como decía un periodista, creo que hoy a la mañana en una entrevista que me hizo Carmen Aristegui, si siguen hablando de propinas de 32 millones de dólares, esos son propinas para estas empresas. O sea, hay que entender que la investigación que realizó el gobierno americano, norteamericano, como producto de estos sobornos, indica que esta gente estuvo repartiendo 2.800 millones de dólares en los últimos 10 años, en sobornos nada más. Eso, saca todos los daños que causaron, porque los sobreprecios, ¿te acuerdas? Los sobreprecios de la planta agronitrogenada, eso es otra cosa. Estos son 2.800 millones de dólares en sobornos, que es lo que calcula el gobierno americano. Así que imagínate los daños que derivaron de esos sobornos, daños en sobregastos, daños en sobreprecios, daños en, chatarra, en donde hay que reconstituir esas empresas. Entonces estamos hablando de una mega empresa criminal transnacional, Odebrecht, ¿no? O sea, ojo, hay que aclarar, Odebrecht es una empresa de 188.000 empleados. Sí. La gran mayoría de esos empleados son gente honesta y trabajadora, no tienen nada que ver con eso. Son empleados como puedo ser yo o tú. Pero el punto es que la empresa se ha probado que operaba como una empresa, como una red criminal transnacional que se dedicaba a capturar ilícitamente recursos de los estados. Claro. Eso es un delito organizado. En 28 países, no solamente en 28 países. Está incluido Angola, Mozambique, Libia, en Medio Oriente. O sea, esto no es es una empresa transnacional. Entonces, lo primero que debería haber hecho la Fiscalía es imputar delincuencia organizada transnacional. Claro. ¿Se entiende, Julio? Si no lo explico, sí, claro. Claro. Que esté clarísimo esto. Sí, queda claro. Ahora, doctor Edgardo Buscaglia, el presidente de México ha dicho que ciertamente hay consideraciones hacia Emilio Lozoya, dado el interés de la información superior que está por dar. Pregunto, en comparación con otros procesos, ¿se han dado también este tipo de consideraciones, llegar a México, de allá a una suite médica, no pisar la cárcel, comparecencia videograbada? A ver, yo hasta criticaba el tratamiento de Rosario Robles, así que imagínate que no lo voy a criticar en este caso. Este hombre fue llevado del aeropuerto en una limusina más bonita que la que me vas a buscar a mí cuando voy al aeropuerto de México, mucho más bonita, y lo llevaron a una suite, supuestamente de un hospital. Espero que no sea el penthouse del hotel que está al lado de ese hospital. Espero que no sea eso. Pero ahí está el señor atendido. Los problemas de salud los tendrá que en algún momento dar explicaciones la Fiscalía General de la República y el juez de control, porque esta es una situación que ya da la imagen de ser una persona privilegiada, a la cual se lo está tratando como al príncipe del Reino Unido. Entonces esto es algo que en una democracia es incompatible. Si hay un problema de salud, claro que debe ser atendido, es un derecho humano el acceso a la salud, pero hay que tener muchísimo cuidado de que si eso se prolonga a través de además una libertad condicional también muy dudosa, porque hasta donde yo sé, una persona que es detenida con documentación falsa, como nos han dicho las fuentes de la policía española, ustedes sabían eso, ¿no? Que fue detenido con documentación falsa. Sí. Sí. Normalmente no se le da libertad condicional con un brazalete, porque eso quiere decir que hay un riesgo de que exista otra documentación falsa. No estoy diciendo nada revolucionario. Claro. Entonces, normalmente la libertad condicional no se le otorga. Se aplica prisión preventiva, que en una pandemia claramente no puede ser una cárcel con cientos de personas alrededor de él. Tiene que ser un pabellón especial donde él esté aislado, pero no puede ser que se aplique libertad condicional, porque el punto más importante es que en una democracia se basa en el hecho de que todos somos iguales.
de que nuestro voto cuenta de manera igualitaria, el tuyo y el mío, suponte. Y eso se aplica al Estado de Derecho también, porque sin Estado de Derecho no hay democracia. Y si la gente ve que algunas personas están un poquitito encima del promedio en cuanto al trato que les da la ley, eso atenta no solamente contra el Estado de Derecho, sino contra la democracia misma. Entonces es un problema que yo siempre insisto que hay que ser muy cuidadosos. Entonces yo no creo estar solo en llegar a esta opinión técnica, que es una opinión técnica de que al señor no se le debería haber asignado libertad condicional. Eso es otra cosa que cuestiono muchísimo, dado el hecho de que aparentemente la policía española ha informado de que él tenía documentación falsa, o sea, un documento que aparentemente era una licencia de conducir con su foto, pero con diferente nombre. Sí, que es incluso, doctor, pues el caso de Rosario Robles, el mantenerla en prisión y el no permitirle su libertad condicional, se derivó del uso de un documento en el cual se establecía un presunto domicilio alterno al que siempre había estado manifestando. Y ahora tenemos esta licencia que estuvo a nombre de Jonathan Solís Fuentes. Fue el nombre de la persona de la licencia de conducir que mostró Lozoya cuando fue detenido en España. Así es, así es. Entonces la policía española está desconcertada, yo estoy desconcertado. En fin, acá todo el planeta está observando lo que está haciendo México. Ustedes quizás no se den cuenta que esto es un caso de delincuencia organizada transnacional para Brasil, para España, para todo el planeta. No lo es en la burbuja de México, pero lo debería ser. Porque en estos casos normalmente tienes a empresas criminales. Ojo, cuando tú leías mi currículum o mi reseña curricular, viste ahí que yo hablo de delincuencia organizada privada y pública. Sí. Porque no hay delincuencia organizada de Estado sin delincuencia organizada privada. No existe. Las dos se necesitan. Entonces, las imputaciones tienen que ir no solamente a los miembros del Estado, acusados individualmente, sino contra toda la red criminal que involucra a la empresa que ofreció el dinero y a los funcionarios que obviamente se enriquecieron. Y ahí hay un problema grave. Bueno, hay que preguntarse por qué enriquecimiento ilícito no está incluido. Hay varios problemas técnicos que podríamos seguir hablando. Si esto fuese una mesa redonda de colegas abogados, nos aburriríamos a nosotros mismos hablando de todos los problemas que vemos en este caso. Pero hay que tomar como base, yo creo, el buen trabajo que ya hizo el doctor Nieto cuando era el fiscal encargado de FEPAD. ¿Se acuerdan? La Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Sí, claro. Y ahí el doctor Nieto, con su brillante equipo que tenían en ese momento, él sufrió graves consecuencias por esta investigación. Como recordarán, él señaló que los sobornos no eran de 10.5 millones de dólares como se le imputa ahora con la Fiscalía de Hertz Manero. No, eran 16.5 millones de dólares. Entonces, alguien se llevó la propina de 5 millones y no sabemos qué pasó. Eso es algo importante, porque en esos millones adicionales puede haber otra gente involucrada. Sí. Doctor Buscaglia, dentro de los comentarios en el chat de YouTube y de Facebook, muchos comentarios pues desesperanzados o descorazonados dicen, vamos hacia otra farsa, vamos hacia otro engaño. Yo te pregunto, doctor Buscaglia, ¿qué es lo que se puede hacer y si en un contexto como el mexicano, con elecciones el año que entra, con una natural proclividad a utilizar este tipo de información judicial para fines electorales y partidistas? Bueno, hasta Santiago Nieto Castillo lo están mencionando como posible candidato de Morena a gobernar el estado de Querétaro. Bueno, ¿qué podemos esperar a fin de cuentas de este proceso? Eso sería lo que llamamos una promoción irlandesa, es una promoción para sacárselo de encima. Entonces yo no estaría muy feliz por esa promoción. Pero mira, no hay que perder las esperanzas porque una de las características de los países que salieron de estos infiernos fue la lucha de su gente. Yo solamente te puedo expresar cómo luchó el pueblo brasileño, cómo salió a la calle en su momento y lo está haciendo ahora con Bolsonaro, cómo los colombianos, los peruanos salieron a la calle y paralizaron al país para que se haga justicia. Ustedes tienen una gran ventaja de tener a un presidente de la República que está haciendo eco de lo que yo digo. El presidente, en términos no tan técnicos como yo, dijo que esta justicia debe ser de cara al pueblo. Lo dijo así.
que esta justicia debe señalar el modus operandi de estas mafias. Lo dijo así, ayer creo que lo dijo. Sí. Él está de mi lado y yo estoy del suyo. En ese sentido estamos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que yo agrego tipos penales y te doy una explicación más técnica, pero es eso. Y si el presidente está de acuerdo con esto, ¿qué menos puede hacer el pueblo que salir a la calle y paralizarlo cuando ustedes comiencen a ver indicadores de impunidad, como los que yo estoy señalando? Paralizarlo quiere decir paralizarlo. O sea, manifestaciones como las que ustedes vieron en Estados Unidos por el movimiento de Black Lives Matter, donde hay un enfrentamiento directo con el sistema. Millones de mexicanas y mexicanos en la calle. Ustedes van a tener que rescatar a su república. Nadie la puede rescatar desde afuera. Ningún país va a venir a rescatar a la República Mexicana. Su democracia va a tener que ser rescatada por ustedes. Lo que nosotros podemos hacer es darle indicadores tempranos de por qué se están haciendo las cosas mal. Y yo siempre cuento, con que el fiscal general de la República, que es un hombre de buena voluntad, va a decir, este Buscaglia en algo tiene razón. Y se pongan a pensar un poco sobre qué hacer con respecto a este caso Lozoya y expandir la investigación hacia la recuperación de activos con el Odebrecht, porque tú no vas a esperar que los activos recuperados sumen a 2.000 o 3.000 millones de dólares si solamente te basas en acusaciones contra Lozoya, la familia y 4 más. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares que deberían provenir de la causa Odebrecht. Tú no puedes acusar a la misma persona que estaba interactuando con Lozoya, el señor Meneses de Hueo, ¿te acuerdas? El señor, claro. El director Banamex. Claro. Porque este señor ya es un testigo, ya es un colaborante, es un acusado colaborante con la autoridad brasileira, y hay un convenio para no acusar a una persona a través de otro país, a través del sistema de otro país, cuando está colaborando. Entonces, pero sí puedes irte contra la empresa, contra la persona jurídica, contra la empresa. Contra la empresa sí, contra los activos de la empresa. Sí. Y México debería estar ahí en fila para recuperar activos en estos procesos de quiebra como parte ofendida, como víctima de esta situación. Entonces, esto debería hacerse urgentemente. Bien, pues doctor, sí, perdón. No, yo puedo seguir hasta mañana, así que... Sí, aquí hacemos todo un seminario sobre este tipo de temas. No, porque además esto es un tema en donde vidas humanas han estado en juego y vidas humanas se han perdido en estos procesos de combatir a la delincuencia organizada. Ya vieron lo que le hacen a personas como el doctor Nieto cuando te atreves a tirarte contra un personaje como Lozoya cuando estaba en el poder. Así es. Te quieren arruinar la vida, amenazan a ti, a tu familia. Entonces, ojo, estamos hablando de una mafia en el sentido italiano de la palabra. Italiano de la palabra. La mafia no es un término de caricaturas para las películas. La mafia tiene un componente de funcionarios de Estado, un componente empresarial privado, un componente de jueces y fiscales que los protegen y un componente de sociedad civil, pantalla, que los protege, y empresas pantallas en todos estos países como las Islas Vírgenes, Mónaco, Liechtenstein, etc. Así que hay que enfrentar a este monstruo con el pueblo en las calles, pacíficamente, exigiendo justicia y con propuestas técnicas como las que hemos venido llevando para curar a este cáncer que le ha causado tanta sangre a México por tantos años. Bien, doctor, pues gracias, y solo comento ya al final, un país en riesgo por la ruptura de esa ley del silencio o la omertá, ya que hablamos de lo italiano. Sí, mira, los abogaditos mexicanos le tienen mucho miedo a estos maxi procesos contra la clase política cuando se rompe el pacto de silencio, la omertá. Los abogaditos le tienen miedo y se enojan conmigo. Me dicen, no, Buscaglia, cuidado, que se puede usar esto para fines políticos. Me lo están diciendo hasta abogados argentinos que me llaman por teléfono y me dicen, no, Buscaglia, me dicen esto. El caso de Lozoya es un caso con uso electoral. Lo quieren usar para las elecciones del 2021, me decían. Justamente me lo decían hace 2. Yo no creo en eso. Yo creo que todos los maxi procesos que rompen a la delincuencia organizada política, por supuesto que tienen impacto político y por supuesto que van a tener uso político, mientras se hagan determinados en un marco de justicia, de procedimiento con debido proceso, ¿no? Con debido proceso en un marco de la justicia mexicana, donde el principio de inocencia se aplique,
entonces hay que aplicarle penas ejemplares a los miembros de la delincuencia organizada política, con mayor razón que la que se le aplica a una persona de a pie que se roba una manzana, con mucha mayor razón, porque el daño a la sociedad es mucho mayor. Entonces sí, se va a romper el pacto de silencio si el señor Lozoya hace lo que dice que va a hacer, que es revelar la identidad de actores, de las personas que lo intimidaban desde adentro del poder. Entonces sí, va a haber una ruptura del pacto de silencio y ese va a ser el principio del fin de la impunidad que causó tantos ríos de sangre en México, como sucedió en Italia, como sucedió en Brasil. Entonces no hay que perder la esperanza, yo le diría a la audiencia, hay que luchar, hay que luchar. O sea, no pueden dejar de luchar, porque si cuando frenan de luchar, ganan los mafiosos. O sea, que hay que seguir luchando hasta que uno diga harto, pero hay que luchar. Claro. Hay muchos países que lograron vencer a este cáncer y recuperaron a sus países para que México pase de ser una mafiocracia a ser una real democracia que va a liderar el continente. Bien. Pues doctor Buscaglia, como siempre, muy agradecidos de tener la oportunidad de contar con tu palabra, con tu conocimiento, tu experiencia, y gracias, seguiremos adelante porque esto tiene muchos capítulos todavía por adelante. Gracias, doctor. Ustedes están haciendo un brillante monitoreo. Sigan monitoreando el procesamiento y seguimos apoyando. Hasta muy pronto. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, doctor.